En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sopla en mí, Espíritu Santo, para que yo sea santo y mis pensamientos sean santos. Un cordial saludo, queridos hermanos, desde Barinas, Venezuela. Les saluda el Padre Umaña Ángel. Bendiciones para todos. Hoy damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, porque nos llamas a vivir en santidad. Te pedimos, Señor, que nos ayude cada día a alcanzar este don maravilloso para llegar a la vida eterna. Que seamos auténticos cristianos, que siguiendo el ejemplo de ellos podamos cada día alcanzarte a ti, Dios justo y verdadero, que vive para siempre y existe desde siempre, y que nos llamas a ser santos, y con el ejemplo de ellos nos llamas a ser santo como nuestro Padre Celestial es santo. Hoy en nuestro canal, un santo para cada día, 26 de octubre, hablamos de el beato Dr. José Gregorio Hernández. Nació el 26 de octubre del año 1864 en Iznotú, una pequeña localidad que en aquella época era capital del municipio Libertad del distrito Betijoque, actualmente en el municipio Rafael Rangel del estado Trujillo, en los Estados Unidos de Venezuela, en la cordillera de los Andes, en el occidente del país. Fue el primero de 6 hermanos, hijo de Benigno María Hernández Manzaneda y Josefa Antonia Cisnero Mancilla. En mayo del año 1863 nació María Isolina, quien falleció a los 7 meses, seguida de José Gregorio. Luego nació María Isolina del Carmen en mayo del año 1866. En septiembre del año 1867 nació María Sofía, seguida por César Benigno, en agosto del año 1869. El último varón, José Benjamín Benigno, nació en septiembre del año 1870. Por último, Josefa Antonia nació en agosto del año 1872. Por la línea materna, descendía del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, más conocido como el Cardenal Cisneros, quien fuera confesor de Isabel la Católica, fundador de la Universidad de Alcalá, y por vía paterna, a través del linaje de un tío bisabuelo, se emparentaba con el santo hermano Miguel Francisco Luis Florencio Febres Cordero Muñoz, eminente educador y escritor, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española. Toda su infancia la vivió en su pueblo natal. Su madre se dedicaba a labores del hogar y su padre era dueño de un almacén de mercancías secas, víveres y farmacia. Recibió el sacramento del bautismo el 30 de enero del año 1865 en el antiguo templo colonial de Escuque, actual iglesia parroquial del Niño Jesús de Escuque, siendo sus padrinos Tomás Lobo y Perpetua Enríquez. El sacramento de la confirmación se efectuó el 6 de diciembre del año 1867 en la iglesia de San Juan Bautista de Betijoque por el señor Juan Bonet, obispo de Mérida. Su madre falleció en el año 1872, cuando él tenía 8 años. Su primer maestro, Pedro Celestino Sánchez, quien regentaba una escuela privada en Iznotú, le señaló a su padre que lo enviara a la capital del país. A los 13 años de edad, José Gregorio manifestó a su padre su deseo de estudiar la carrera de Derecho. Sin embargo, su padre le convenció para que estudiara medicina y él aceptó. A partir de ese momento, tomó la medicina como su propia vocación. En el año 1878, cuando contaba con 13 años y medio, bajó
de la Sierra Trujillana hasta Caracas, siguiendo una travesía Isnotú, Betijoque, Sabana de Mendoza, Santa Apolonia y La Ceiba en mula, por el lago hasta Maracaibo y después por mar a Curazao, Puerto Cabello y La Guaira, y por tren desde Puerto a la ciudad capital. Al llegar a la capital de los Estados Unidos de Venezuela, inició sus estudios en el Colegio Villegas, dirigido a la sazón por el doctor Guillermo Tell Villegas. Durante su estancia en este colegio, el joven José Gregorio entabló amistad con el director y su esposa, Pepita Peroso de Villegas. Según el doctor Villegas, José Gregorio era poco dado a jugar con sus compañeros y prefería pasar el tiempo libre en compañía de libros. Durante sus años en el Colegio Villegas, José Gregorio obtuvo buenas notas. Llegó a fungir como profesor de aritmética para los alumnos del primer curso. Entre el año 1878 y el año 1882, José Gregorio cursó en dicho colegio preparatoria y filosofía, graduándose de bachiller en filosofía en ese último año. Cuando ingresó a la Universidad Central de Venezuela, la UCB, para iniciar sus estudios de medicina, José Gregorio tenía 17 años, según las certificaciones de los estudios universitarios de José Gregorio Hernández, en las que se evaluaban estos aspectos: aplicación, aprovechamiento, buena conducta y asistencia. En casi todas las materias de los 6 años de estudio logró la calificación de sobresaliente. Fue el estudiante más destacado en la carrera de medicina en la UCB. Esto se conjugaba con lo que había mostrado en su niñez en Isnotú. Junto con sus estudios de medicina, daba clases particulares para ayudarse a sí mismo y a sus colegas. Aprendió de un amigo sastre a hacer ropa masculina y se hizo sus propios trajes. Estaba convencido de que en el hombre el deber ser es la razón del derecho, de manera que el hombre tiene deberes antes que tener derechos. Al graduarse con el título de doctor en medicina en el año 1888, 29 de junio, era dueño ya de inconmensurables conocimientos. Hablaba inglés, francés, portugués, alemán e italiano y dominaba el latín y tenía conocimientos de hebreo. Era filósofo, músico y tenía además profundos conocimientos de teología. Se traslada a ejercer la medicina en su pueblo natal, no sin antes instalar un pequeño consultorio provisional con el cual se va extendiendo su carrera como médico. En el año 1888, el rector de la UCB, Dominici, ofreció ayudarlo económicamente para montar un consultorio en Caracas, gesto que José Gregorio agradeció con estas palabras: «¿Cómo le agradezco su gesto, doctor Dominici? Pero debe decirle que mi puesto no está aquí. Debo marcharme a mi pueblo. En Isnotú no hay médicos y mi puesto está allí. Allí donde un día mi propia madre me pidió que volviera para que aliviara los dolores de la gente humildes de nuestra tierra. Ahora que soy médico me doy cuenta que mi puesto está allí entre los míos». José Gregorio parte para Isnotú en agosto del año 1888. Desde Betijoque, el 18 de septiembre del año 1888, le escribe a su amigo Santos Dominici en Caracas: «Mis enfermos todos se me han puesto buenos, aunque es tan difícil curar a la gente de aquí, porque hay que luchar con las preocupaciones que tienen arraigadas. Creen en los remedios que se hacen diciendo palabras misteriosas. En suma, la clínica es muy pobre. Todo el mundo padece de disentería y de asma.
quedando uno que otro enfermo con tuberculosis o reumatismo. La botica es pésima. Hernández se radicó en Inotú hasta el 30 de julio del año 1889, luego de ejercer consecutivamente entre los 3 estados andinos venezolanos, Trujillo, Mérida y Táchira, recorriendo las poblaciones con el fin de establecer un centro para el ejercicio permanente de su profesión. Regresaba de San Cristóbal y Mérida para consultar sus propósitos con su padre y se encontró con una carta de su maestro, Calixto González, donde decía que lo había recomendado al presidente de la República, Juan Pablo Rojas Paul, para que fuera a París a estudiar ciertas materias experimentales y así contribuir a la modernización de la medicina venezolana, porque creía que reunía las condiciones para tal misión y que debía trasladarse a Caracas y dispuesto a seguir viaje a Europa. En noviembre del año 1889, José Gregorio Hernández ya se encontraba cursando estudios en los laboratorios de Charles Robert Richter, profesor de fisiología experimental en la Escuela de Medicina de París, y quien a su vez había sido colaborador de Heinen Jules Méry y discípulo de Claes Bernard, reconocido de la medicina experimental en Francia. En el laboratorio de Matías Duval estudia las áreas de microbiología, histología normal, patología, bacteriología, embriología y fisiología experimental, entre otras. También participó en su formación Isidore Strauss, que había sido discípulo de Émile Rose y Charles Chamberlain, quienes lo fueron a la vez de Louis Pasteur, todos ellos precursores de la bacteriología. Posteriormente se traslada a Berlín para estudiar histología y anatomía patológica, a su vez que inicia un nuevo curso de bacteriología. Culminados sus estudios, Hernández regresa a Venezuela a fin de ingresar como profesor en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Además, aprovecha para traer de Europa equipos médicos al Hospital Vargas por instrucciones del gobierno venezolano. A él se debe la introducción del microscopio en Venezuela. En el año 1891, Hernández regresa de Europa y en el mes de noviembre de ese año comienza su actividad como docente en las cátedras de histología normal y patológica, fisiología experimental y bacteriología de la Universidad Central de Venezuela, convirtiéndose en el fundador de ambas. Además, al concluir sus estudios de posgrado en París y Berlín, le fue delegada la responsabilidad de adquirir, con recursos del Estado venezolano, los materiales necesarios para instalar el Laboratorio de Fisiología Experimental de Caracas, así como la adquisición de la bibliografía que fuera necesaria para la apertura de las cátedras mencionadas en la UCB. Por otra parte, a Hernández se debe la introducción del microscopio en Venezuela, del que además enseñó su uso y manejo. También introdujo otros instrumentos científicos que trajo de Francia, como atestigua su compañero el doctor Augusto Pixunier. El 14 de septiembre del año 1909 es nombrado profesor de la Cátedra de Anatomía Patológica Práctica, la cual funcionó anexa al laboratorio del Hospital Vargas y de la cual se encargó hasta la creación de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad Central, con asiento en el Instituto Anatómico, y que fue regentada por el doctor Felipe Guevara Rojas en el año 1911. Por otra parte, fue el fundador de la Cátedra de Bacteriología, la primera de esta disciplina en América y la primera persona en Venezuela en publicar un trabajo de dicha disciplina, Elementos de la Bacteriología, año 1906. También escribió sobre la angina de pecho de naturaleza
Paludosa junto a Nicanor Guardia, y en el año 1893 publicó en varios números de la Gaceta Médica, además de 11 trabajos publicados y 2 que quedaron inéditos por el campo científico. Escribió 5 obras literarias, una de ellas, La verdadera enfermedad de Santa Teresa de Jesús, escrita en el año 1907, quedó inconclusa. Las demás, El señor Nicanor Guardia, 1893, Visión de arte, 1912, En un vagón, 1912, y Los maitines, 1912, fueron publicadas en el Cojo Ilustrado. Es considerado el impulsor y pionero de la docencia científica y pedagógica en Venezuela, basada en lecciones explicativas, con observación de los fenómenos vitales, la experimentación sistematizada, las prácticas de vivisección y pruebas de laboratorio. También coloreó y cultivó microbios e hizo conocer la teoría celular de Virchow. Por otra parte, es destacada su faceta como fisiólogo y biólogo, conociendo a fondo la física, la química y la matemática, ciencias básicas y trípode fundamental sobre la que reposa toda la dinámica animal. Su labor docente fue interrumpida en 2 ocasiones. La primera, cuando decide hacerse religioso y entrar en el monasterio de la Orden de San Bruno en la Cartuja de Farneta, a la cual llegó el 16 de julio del año 1908 y de la que regresó el 21 de abril del año 1909, reincorporándose en mayo de ese mismo año a sus actividades académicas en la universidad. La segunda vez que interrumpió sus actividades docentes fue a partir del 1 de octubre del año 1912, cuando el gobierno dictatorial del general Juan Vicente Gómez decreta el cierre de la universidad, ya que ésta se había situado en contra de su régimen. Sin embargo, establece su actividad docente en enero del año 1916, tras la fundación de la Escuela de Medicina Oficial, que funcionó en el Instituto Anatómico. Hubo otra corta interrupción, pero esta vez sin apartarse del ámbito académico, ya que en el año 1917 viaja a las ciudades de Nueva York y Madrid para realizar estudios, quedando provisionalmente a cargo de sus cátedras el doctor Domingo Luciani. Reinicia su actividad docente el 30 de enero del año 1918 hasta su muerte. Durante la pandemia de gripe del año 1918 en Venezuela, José Gregorio Hernández visita a los enfermos en Caracas. El 29 de junio del año 1919, en horas de la tarde, José Gregorio Hernández salió a la esquina de Cardones a atender a una enferma, pero no pudo llegar porque fue atropellado por Fernando Bustamante, un joven mecánico de 28 años de edad, dueño de un Essex, en la esquina de Amadores, La Pastora, Caracas, Venezuela. El doctor Hernández cayó golpeándose la cabeza contra el filo de la acera, lo que ocasionó una fractura en el cráneo. De inmediato Bustamante lo recogió y lo llevó al Hospital Vargas. En ese momento que llegaron al centro de salud, no se encontraba ningún médico. Entonces fue a buscar a Luis Racetti. Cuando llegaron al hospital, se encuentran al sacerdote capellán Tomás García Pompa, quien le informó que Hernández había fallecido a sus 54 años de edad. Racetti firmó el acta de defunción. Dicha acta apuntaba que además de la fractura de la base del cráneo certificada, tenía una ligera herida en la sien derecha y un morado en la misma sien. Asimismo, las señales del golpe contra el poste de hierro era el brote de sangre por la nariz y la boca. Más arriba de las rodillas tenía una franja de morada en ambas piernas.
Una vez examinado y amortajado el cuerpo, fue trasladado a la casa de sus hermanos César Benigno y Sofía Hernández, que poseía el número 57, ubicada en la Avenida Norte, entre Tienda Honda y Puente de la Trinidad. Cabe resaltar que una de las actuales beatas de Venezuela, Candelaria de San José, oriunda de Altagracia de Orituco, Estado Guárico, estaba hospitalizada en el Hospital Vargas tras salir de una operación, aunque se encontraba recuperada. La monja se dio cuenta de la noticia del arrollamiento de José Gregorio Hernández. El presbítero García Pompa le impuso los santos óleos a Hernández en el lugar donde se había sido internado, y Madre Candelaria se encontraba allí orando por la salud del doctor. A las 10 de la mañana del día 30 de junio del año 1919, en medio de una multitud, se inició el traslado del féretro de José Gregorio Hernández Cisneros al Paraninfo Universitario de la UCB, encima de los hombros de sus estudiantes y discípulos. Luego fue llevado y enterrado en el Cementerio General del Sur. El 23 de octubre del año 1975, luego de un incendio provocado por las llamas de las velas sobre su tumba, y también debido al inicio del proceso de beatificación y por solicitud del Vaticano, se realizó la exhumación de sus restos mortales para luego ser trasladado hasta el baptisterio de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en el centro de la ciudad de Caracas, sitio donde reposan actualmente. En el 2020, la Arquidiócesis de Caracas anunció que el cadáver sería trasladado a una ala especial de dicho templo, ante la aprobación de la Santa Sede de su beatificación. Esta iglesia fue fundada por canarios en honor a su patrona, la Virgen de la Candelaria, precisamente por los lazos históricos que existen entre las Islas Canarias y Venezuela. En este archipiélago existe una popular veneración por José Gregorio Hernández, devoción que se ve acrecentada por la gran colonia venezolana residente allí. Conviene recordar que el propio doctor Hernández era de origen canario por parte de la madre. 30 de abril del año 2021 es beatificado por el Papa Francisco. Te damos gracias, Señor, por la vida de los santos y porque nos llamas a vivir en la santidad. Enseñanza para la vida. Que nosotros, ejemplo de los santos, nuestra vida consiste en hacer las cosas cristianas con devoción y admiración, para que así nosotros podamos alcanzar la salvación y llegar a la paz verdadera. Oración. Oh Señor Dios mío todopoderoso, que tanto has bendecido a tu amado siervo José Gregorio, y que por tu gran misericordia le has dado el poder de curar enfermos y socorrer a los necesitados. Concédele, Señor, la gracia de curarme como médico espiritual de mi alma y de mi cuerpo, si ha de ser para gloria tuya. Amén. Te invitamos a compartir un santo para cada día. No tengas miedo de hacerlo a través de las redes sociales. Por eso te decimos que compartir es evangelizar. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Padre Mañana Ángel, un santo para cada día. Dale a la campanita para que lleguen las notificaciones a tu móvil. Deja tu comentario y dale un me gusta a nuestro video y compártelo con tus familiares y amigos. Recuerda orar siempre con el Regina Cheli y el Salmo. Desde Barinas, Venezuela, les saluda el Padre Mañana Ángel. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.